Y para terminar esta sesión le damos la palabra al doctor Carlos Viesca, quien nos hablará sobre las plantas medicinales en el Códice de la Cruz Badián. Buenas tardes, señor doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia, estimados miembros del Presidium, doctora Marta Eugenia Rodríguez, gracias por la invitación para estar con ustedes ahora y presentando esto. Y como ven, ya hice una pequeña trampa al poner el título, le puse contenidos médicos para ir más allá de las plantas. No fue error, sino jugando con algo que alguna vez, a lo mejor un día que me comí unos cuantos hongos alucinógenos y platiqué con Martín de la Cruz, me dijo que su intento principal no era hablar de plantas, que eso fue lo que le pidieron, pero que él quería aprovechar la oportunidad para decirles a los reyes de España y a los sabios españoles que pudieran ver el manuscrito qué era la medicina que practicaban los médicos indígenas aquí en México. O sea, las plantas son un excelente pretexto, igual que si decimos ahora los fármacos en cualquier acción médica. Pero la idea vamos más allá de las plantas. Vamos a hablar de la medicina y plantas, por supuesto, como el gran elemento terapéutico, que, como ya se ha dicho, habla de 224 plantas, pero también menciona unas 50 partes o sustancias de origen animal y unos 20 y tantos minerales. O sea, está hablando de una farmacopea completa con el pretexto de plantas medicinales de los indios. La segunda parte, que es muy importante, es que el intento de la familia Mendoza era obtener el monopolio del comercio de la zarzaparrilla en Europa. Smilax, hay varias especies de zarzaparrillas, hay algunas mexicanas que no se conocían en Europa, y las que existían en Europa estaban en proceso de extinción. Entonces era importantísimo volver a ofrecer un medicamento antisifilítico efectivo. Y aquí hay otra situación farmacológica interesante. A Europa, en donde lo que se usaba era el guayacán y los concentrados de mercurio, con todos los efectos tóxicos de las intoxicaciones mercuriales que había. Entonces, se ofrece un medicamento nuevo, efectivo, con mucho menos toxicidad. Y esto, les decía hace un momento, paró de cabeza a los farmacólogos a principios del siglo XX, porque cuando probaron la zarzaparrilla tomada en pastillas, en jarabes, en lo que fuera contra la sífilis, no tenía efectos antisifilíticos. Puesta en el laboratorio no mataba a los treponemas, pero lo que nunca se dieron cuenta nuestros farmacólogos es lo que dicen en el siglo XVI, que las dosis de zarzaparrilla preparadas en formas muy específicas que proliferan en España después de que llegó el códice allá y después de que se obtiene el monopolio, nos dicen, hacen sudar inmensamente a la gente y le sube la temperatura para después sudar. Después baja la temperatura. Aquí en México se agregaba el baño de temazcal a todo esto. Allá les dicen sería bueno baños de vapor, hay que hacer que suden mucho. Y aquí viene una situación interesante. La zarzaparrilla mata a los treponemas por alzas y bajas de la temperatura a un germen que es sensible a los cambios de temperatura. O sea, sí es efectivo, pero no efectivo farmacológicamente en el sentido habitual de la palabra, sino físicamente. Y bueno, vayamos al códice. Tenemos usos médicos y plantas. Vamos a platicar de algunos de ellos. Y esta es la portada que ya vimos hace un rato, con el ex libris del bibliotecario Diego de Cortavila. Y la cosa interesante en donde dice arriba, lo escribí yo, Martín de la Cruz, un pobre indito mexicano que nunca fue a la escuela. Había aprendido medicina, como aquí, por sus antepasados, y no había ido a una escuela de medicina, por supuesto, y está en Tlatelolco como médico de los niños indígenas, reconocido, y todo indica que era descendiente, posiblemente hijo segundo de Tlatoani y de Tlatelolco, y que por eso llegó ahí. Pero entonces nos ofrece esto y nos va dando una serie grande de
ejemplos de plantas. Puse algunos para ir viendo. Y aquí en este tenemos un primer problema. Nos dice glaucoma, está en latín, pero no habla de hipertensión ocular. Habla de leucoma, habla de nubes en los ojos. Y nos dice esa plantita, el Owa xochocoyolin, se sigue llamando así, son los xocoyoles que todavía venden en nuestros mercados, de los que se hace un líquido que es bastante pegajoso, y se lo untaban en los ojos y lavándolo después eliminaba muchas de las nubes de los ojos. Entonces tenemos un medicamento que se sigue usando en México en la actualidad, que la planta está identificada y que ahí está. Tenemos otras cosas interesantes. Y esta lámina la puse de adrede para plantear qué es lo que nos querían decir Martín de la Cruz, Juan Badiano y los tlacuiros, los pintores que hacen las ilustraciones para este manuscrito. Nos pintan la planta con todas sus características: raíz, tallo, hojas, flores, aunque no todas aparezcan en las mismas épocas del año. ¿Qué es lo que quieren? Que en cualquier época del año la podamos reconocer. Segundo, se pone el tipo de tierra en el que crecen, dando también una orientación a las gentes que colectan las plantas de dónde las pueden encontrar. Y esto nos lleva a otro punto interesante. La gran parte de las plantas que aparecen en el Ibeluz se encuentran en el Valle de México, en los alrededores del lago de Texcoco. De hecho, Martín de la Cruz obtiene de los virreyes un permiso para salir a recoger plantas y permiso para llevar una ballesta por si acaso lo llegan a asaltar, cosa que quiere decir que no han cambiado mucho las cosas en la Ciudad de México de entonces ahora, ¿verdad? Seguimos viviendo con muchos de estos problemas, aunque aquí en la academia podíamos buscar el permiso de traer una ballesta para salir en la nochecita a nuestras casas, ¿no? Pero bueno, a Martín de la Cruz sí le dieron el permiso. También le dieron el permiso de usar un caballo y de usar ropa que usaban solamente los nobles, que eso es lo que nos lleva más a pensar que sí era realmente familiar de los caciques de Tlatelolco. El Martín es otro detalle interesante que pusimos en el estudio biográfico que publicamos ahí, en el sentido de que Martín se llamaba, curiosamente, el papá de Hernán Cortés. Se ha dicho por mucho tiempo que, como fueron bautizados muchos niños indígenas por Fray Martín de Valencia, seguramente era el caso. Pero en el caso de Martín de la Cruz, queda abierta la posibilidad que lo bautizara Hernán Cortés como a otros hijos de los caciques de Tlatelolco y que le pusiera el nombre de su papá. Los otros dos hijos de Hernán Cortés, sabemos, el hijo de la Malinche era Martín y el hijo de Catalina Juárez era Martín también. O sea, a Cortés le gustaba esto. Queda una interrogante interesante, a lo mejor era ahijado de Hernán Cortés y eso le dio ciertas canonjías para ser médico de los niños nobles. Pero otra vez salía a recoger plantas y nos va diciendo cómo reconocer los territorios donde están las plantas y lo que se usa. Y aquí hay anécdotas que son muy interesantes. Hay uno que he repetido muchas veces, creo que aquí no, entonces me voy a atrever a lo mejor a repetirlo. Hay plantas que son muy fáciles de confundir, distintas especies, y que tienen efectos totalmente diferentes. ¿Cómo cuáles? Medicamentos que quitan la tos. A todos nos han dado algunos jarabitos para quitar la tos de plantas. En Arizona, por ahí de 1980, hubo una epidemia de necrosis hepáticas tóxicas en niños de origen mexicano que tenían tos y les dieron gordolobo, que es la planta a la que me estoy refiriendo. Y se pusieron amarillos y hubo una mortalidad seria por hepatitis tóxica. Preguntaron aquí qué pasaba, trajeron la planta, fuimos a ver curanderos en nuestros mercados y cuando vio uno de los curanderos, que estaba en San Ángel, la planta, se rió y dice: se llama gordolobo mataperros. Si se lo dan a los perros se ponen amarillos y se mueren. Hay que saber distinguir el gordolobo mataperros del gordolobo que te quita la tos.
los curanderos de Arizona no lo conocían. Entonces es importantísimo saber todos estos detalles que nos están poniendo en el códice y que nos permiten, pues, no matar a los perros, a los niños o a nuestros pacientes, simple y sencillamente, ¿verdad? Esta es otra cosa interesante. Esta planta se llama Tlatlacotic y está recetada aquí contra el dolor opresivo del pecho. Esta es la primera descripción en la literatura médica mundial del Angor pectoris. Se le atribuye a Heberden y se atribuye a que es a fines del siglo XVIII, la primera descripción. Pero aquí está planteado, hay un dolor que oprime el pecho y que te sientes mal y te puedes morir. Pero, ¿qué pensaba Martín de la Cruz y por qué de esta raíz de Tlatlacotic? Se da y, por supuesto, no es un vasodilatador coronario. El Tlatlacotic, ¿qué hace? Hace vomitar. Y si la teoría es, tienes algo que te aprieta en el pecho, y la teoría médica prehispánica te dice que hay tipos de sustancias mucosas que te aprietan, que comprimen, que algunas salen por la nariz, otras aprietan el pecho, que llamaban ellos aláhuac, el Tlatlacotic te hace vomitar y te saca el aláhuac que te está apretando el pecho. Hay una lógica de uso, aunque ya no es la válida en la medicina actual, pero que fue totalmente válida por 8 o 10 siglos. Tanto en Europa, eliminando flegmas que pueden comprimir, como en la medicina prehispánica. Es curiosísimo porque también recetan Tlatlacotic para curar las luxaciones de la mandíbula. Dicen, cuando bostezas o hablas fuerte y se te sale el maxilar y te quedas trabado, que te den Tlatlacotic. ¿Y qué sucede? Que vomitan y solito se acomoda el maxilar. Hablamos de una lógica muy interesante, ¿no? Esta es otra vez interesante. Aquí tenemos contra el dolor de costado, diagnóstico de neumonías, etcétera. ¿Y qué es lo que van a dar ellos? 2 plantas de la familia de los toloaches. El toloache común y corriente, tolohuachir del lado izquierdo, y el nexahuac, que es otra datura, y ven ustedes las flores, ven el tipo de planta, son de la misma familia. ¿Y qué es lo que van a tener para el dolor de pecho? Aquí no es el toloache para utilización de magia amatoria, como todas las compañeras que están aquí seguramente han utilizado, y es muy recomendable que lo utilicen y nosotros somos víctimas felices de este uso. Pero en este caso, ¿qué es lo que tiene el toloache? Tiene 20 y tantos alcaloides anticolinérgicos. Entonces es un analgésico maravilloso si se da en condiciones adecuadas y en dosificaciones adecuadas. Más adelante vuelven a recomendar el toloache para los cólicos de los niños, pero te dicen, les das 3 o 4 gotitas y se le quitan los cólicos. Si les das muchas más gotitas, les puedes provocar hasta un brote psicótico. La planta del lado izquierdo, la mamaxtla, se llama así porque es la que da, justamente la que aprieta la parte baja del vientre. Es utilizar una faja, podríamos decir. Si hay dificultad de la orina, te dan una planta en la que sientes que se contrae la vejiga, que es efectivamente el efecto farmacológico que tiene esta planta. En la parte de abajo dice, bueno, y si no funcionara esto, y si no se acaba de quitar simplemente con contracciones de la vejiga, hay que utilizar una sonda. Se busca, y te dice cómo hacer con un carrillo, y poniéndolo con miel y preparándolo para que no sea duro y no lastime el tracto urinario, se pueda sondear la vejiga. Esto es paralelo a lo que hacen los grandes cirujanos europeos, Ambrosio Paré, por ejemplo, en las mismas épocas en que Martín de la Cruz está escribiendo esto. Y la coahuit es otra planta interesante. Aquí es curioso porque este es un árbol. No se ve en la ilustración que ese árbol, pero al decirnos coahuit nos está diciendo es un árbol que se da en el agua y es de la familia de los... ahorita se me fue el nombre de los que están en Xochimilco, pero de los huechotes. Nada más que es un huechote que tiene flores más blanquitas y amarillas y que se abre. ¿Para qué se usa? Se usa como antirreumático, mentagra, podágara, gota de las manos sería la enfermedad para la recomienda. Sabemos que todas estas plantas sí tienen efectos en este sentido
pues semejantes a los demás medicamentos que utilizamos para la gota, usando los colchicos. Pero también hay cosas que son curiosas para los fulminados por el rayo, y no son tratamientos contra las quemaduras, sino son tratamientos que tienen que ver con Tlaloc y con los dioses que mandan el rayo. La planta que está hasta la izquierda, el Ayahuahuitl, es una especie de encino que dicen que quita, que te protege del rayo, porque son de las plantas que usan las gentes para espantar los rayos. Es muy difícil identificarlo con el dibujo, pero aquí tenemos las dos cosas. Plantas acuáticas, es un tipo de encino que crece al borde de los lagos, de los canales, hojas, y absorben el rayo y protegen a las gentes que están cerca para que no les caiga el rayo. Hasta la actualidad nos dicen, no te vayas a poner abajo de un árbol porque seguramente te va a alcanzar más fácilmente el rayo. Cuidado con Tlaloc. Y Tlaloc está escondido. Hay varios dioses ocultos en el códice que tienen que ver justamente con una visión religiosa de la medicina que los españoles no entendieron, pero que tuvieron que leerla y darse cuenta de que había algo que no sabían qué pasaba, ¿no? Y remedios para el parto. Aparece una planta famosísima en nuestros mercados, el cihuapatle o el suapatle, la montanoa tomentosa, que es un útero constrictor 1.7 veces más efectivo que los úteroconstrictores habituales, y que fue mucho tiempo calificado como algo peligrosísimo porque da tetania uterina si no se sabe qué dosis dar. Todos cuando estuvimos en nuestro internado o en nuestros cursos de clínica, nos enseñaron a pansear, poner la manita en la barriga de la señora y saber cada cuándo se contraía la matriz. Lo mismo que hacen las parteras que sí saben y que son las únicas que usan suapatle en los medios tradicionales. Sus ayudantes aprenden y cuando ya saben cuándo no deben de dar, y van dando gotitas del té de suapatle, se contrae la matriz, se contrae un poco de más, ya no le dan gotitas y siguen tocando. Se contrae de menos, dan otras poquitas gotitas, y es una conducción del parto igualita que hacemos con los oxitóxicos actuales. Y aparece Quetzalcóatl, el aile, bueno, ya lo quité. Este es un aile, pero Quetzal Ailin, aile de Quetzal, de las plumas de Quetzalcóatl. ¿Para qué sirve? Para que no te peguen los malos vientos y los torbellinos. Remedio contra el mal aire. Lo siguen usando en la actualidad para las gentes a las que les dan malos aires cuando salen las famosas parálisis faciales a frigori, que todavía les decimos así. Este es el medicamento que se usa. No se ha explorado clínicamente, no sabemos qué efectos de carácter regenerativo del sistema nervioso tengan, no hay idea, pero sí tiene que ver con Quetzalcóatl. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, y podríamos citar el Yoloxochitl, un tonicardíaco 1.5 más efectivo que la digital, más efectivo en términos de poder, que se sigue usando en nuestros medios y que se receta para esto, y se receta para enfermedades mentales. Y es curioso, todavía en la actualidad, sobre todo en problemas mentales de depresión o de inicios de demencia senil, si utilizamos tonicardíacos y se mejora el riego cerebral, mejoran. Es una de las ideas. Pero en el México prehispánico se pensaba que las enfermedades mentales, el sitio del cuerpo que se afectaba era el corazón. Pensamos con el corazón, todavía dicen que los mexicanos somos así. No es una visión cerebrocéntrica de la mente, sino cardiocéntrica, como también tuvo hasta Aristóteles en el mundo griego. Y son algunos de los muchos ejemplos que pues, nos podríamos seguir toda la tarde por aquí, pero creo que con esto basta para tener una idea de lo que tenemos, de la riqueza inmensa que nos tiene y que nos ofrece el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viesca, por esta excelente plática.